A partir de la información del Reporte Mundial de Felicidad, se hace énfasis en los datos recopilados a nivel mundial para el año 2020, identificando patrones interregionales de felicidad y homogeneidad interregional de los mismos. Con esto se intenta dar explicación a estos comportamientos mediante la teoría económica institucionalista propuesta por James Robinson y Daron Acemoglu. Con técnicas estadísticas y con la teoría institucional, se pretende soportar la conducta general de la felicidad a través del estudio de sus componentes y la relación existente con índices tales como el PIB per cápita, expectativa de vida, libertad, generosidad y percepción de corrupción. Queremos ver cuáles diferencias se evidencian entre regiones, las tendencias que marcan y la homogeneidad de dichas tendencias dentro de las regiones evaluadas. Con pruebas de hipótesis, se intentará hallar la probabilidad de que sean ciertos dichos supuestos. La finalidad de este trabajo es poder verificar la caracterización de la felicidad a través de sus componentes y confirmar los lineamientos teóricos de Acemoglu y Robinson. Se establecieron definiciones para la investigación. Por una parte, los intervalos de confianza, las pruebas de hipótesis y una matriz de correlación. Por otra parte, se identificaron índices que van de la mano con el nivel de felicidad, por ejemplo, el PIB per cápita, la expectativa de vida, el soporte social, la libertad para tomar decisiones y la percepción de corrupción. Dentro de la teoría institucional, la tesis central es que tanto las instituciones económicas como políticas están estrechamente relacionadas al desarrollo y la prosperidad. Las instituciones inclusivas son aquellos sistemas con un Estado pluralista, centralizado, controlado, que responde ante la población. Las instituciones extractivas son aquellos sistemas cuyo ejercicio se concentra en extraer la riqueza de un subconjunto de la sociedad para beneficiar a otro subconjunto. Este primer apartado será sobre una visión general de lo que está ocurriendo con los datos. Primero, se procedió a analizar los datos de manera visual y hizo un mapa de calor que relaciona la escala de felicidad promedio con cada país. De este mapa se pueden extraer mensajes como los países desarrollados son los que mayor felicidad los ciudadanos perciben. Segundo, se miden los datos en las regiones que el reporte propone y así tener una visión más global de lo que está ocurriendo. Seguido de esto se hacen intervalos de confianza al 95% para cada componente, pues los datos son de una muestra y no de una población. Y se encontró que los intervalos tienen un tamaño en la mayoría de las veces pequeño. Eso quiere decir que la población está cerca o es del promedio del promedio de la región. Por ejemplo, el intervalo de la región Norteamérica, Australia y Nueva Zelanda y el de Europa Occidental se solapan entre sí. Entonces no es claro cuál tiene mayor felicidad. Para comprobar esto se hizo una prueba de hipótesis P de diferencia de medias que dio como resultado un valor P de 0.275, que indica que no hay suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula, la cual es que ambos países tienen en promedio índices de felicidad iguales. Tercero, se hizo una matriz de correlación para saber qué tanto se relaciona una columna con otra. Por ejemplo, la escala de felicidad con soporte social tiene una correlación cercana, positiva cercana a 1. Cuando se extrapola esa información junto con el mapa anterior, se pueden hacer análisis como que regiones muy parecidas con un índice de felicidad relativamente igual llevaría a pensar que en cuanto al soporte social son idénticas. Para comprobarlo se hizo una prueba de hipótesis que compara Europa Oriental y Central con las naciones de origen común, que son regiones que el propio reporte clasificó. Y el resultado fue un valor P de 0.96, que nos dice que no hay suficiente evidencia para rechazar que ambas regiones en efecto tienen soporte social igual. En resumidas cuentas, existen muchos aspectos para analizar los datos. Por eso, en los próximos apartados se aprovechará esto para relacionarlo con la teoría económica. Una vez estudiada la teoría institucionalista, nos surge el objetivo de estudiar la relación que existe entre la herencia colonial y los patrones interregionales de felicidad actuales. Esto pues para poder entender la influencia que tiene el tipo de instituciones que dejó la época colonial en el nivel de bienestar actual que tienen pues los diferentes países. Por esto y pues a partir de la teoría y lo planteado por Acemoglu y Robinson podemos intuir que los países que fueron colonizados tienen una menor confianza en las instituciones dado que estas tienden a ser extractivas y por lo tanto pues se espera que este grupo tenga un menor bienestar con respecto a los países colonizadores. Ahora bien, para comprobar esta suposición decidimos desarrollar un análisis dividido en 3 preguntas guías que enfrentan a los países que fueron colonizadores con aquellos que fueron colonizados.
Bien, para la primera pregunta, que es si la percepción de corrupción es mayor en los países colonizados o en los colonizadores, se desea hacer una prueba T cuyo resultado nos provee la suficiente información para rechazar la hipótesis nula de que en promedio la percepción de corrupción es igual para ambos grupos. Y pues por lo tanto nos confirma que los países que fueron colonizados tienen una mayor percepción de corrupción. Y esto pues nos lleva a decir que los países que fueron colonizados tienen menos confianza en las instituciones. Además, con la segunda pregunta de si la percepción de corrupción varía más en un grupo o en el otro, nos interesa saber cuál de los dos grupos tiene un comportamiento más homogéneo con respecto a este índice, por lo cual decidimos desarrollar una prueba de hipótesis F que nos arroja como resultado que la muestra nos provee la suficiente información para decir que el comportamiento de los países colonizados varía menos y por lo tanto es más homogéneo. Por último, y con la tercera pregunta de si los datos reflejan diferencias en la felicidad de los países donde hubo colonización respecto a aquellos que fueron colonizadores, queremos evaluar la consistencia entre los resultados obtenidos anteriormente y el nivel de bienestar. Esto claramente si entendemos el índice de felicidad como una medida de bienestar. Para esto decidimos desarrollar una prueba de hipótesis T que nos da la suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula de que en promedio los países tienen el mismo nivel de felicidad. Y este rechazo pues nos confirma nuestra hipótesis alternativa de que los países que fueron colonizados, los cuales tienen menor confianza en las instituciones, tienen menores niveles de felicidad también y por lo tanto menor bienestar, lo cual nos termina confirmando nuestra suposición inicial. Ahora lo que queremos hacer es averiguar si hay alguna relación entre el tipo de régimen político y la libertad para tomar decisiones de las personas. Entonces, con la teoría institucionalista de Acemoglu y Robinson, vamos a inferir que entre más inclusivo sea un gobierno, mejor va a ser esta felicidad. Tomando el índice de democracia de The Economist, que clasifica a los países en una escala de 1 a 10 entre democráticos y autoritarios, queremos comparar a los países que tienen democracias plenas versus los que tienen regímenes autoritarios, suponiendo que aquellos que tienen democracias plenas van a tener mayores índices de libertad que los autoritarios. Haciendo una prueba de hipótesis T, encontramos que los datos efectivamente soportan esta hipótesis alternativa bajo la hipótesis nula de que pueden ser iguales estas libertades. Entonces, esto sí nos dice que hay una relación entre que mayor sea la democracia, mayor va a ser la libertad que poseen las personas para decidir. Ahora, viendo si estos datos varían o no, teniendo en cuenta la heterogeneidad de los países extractivos, también hicimos una prueba de hipótesis F, donde comprobamos que la varianza para los países autoritarios es mayor que aquellos para los países democráticos. Eso significa que la homogeneidad de las naciones y de las personas para decidir es mayor en los países democráticos que en esos autoritarios. Vamos a continuar el análisis con respecto a las instituciones históricas. Para esto dividimos algunos países en dos grupos, con respecto a las divisiones que se dieron durante la Guerra Fría. De esta forma obtenemos los países excomunistas y los países capitalistas. En este caso se hará un análisis basado en la expectativa de vida, ya que esto denota en cierta medida las condiciones materiales de cada sociedad y por lo tanto cómo esto afecta la felicidad. Primero se realizó la prueba de hipótesis que compara la varianza de la esperanza de vida para los dos grupos. Para esto se llevó a cabo una prueba F en donde la hipótesis nula es que ambos grupos tienen la misma varianza, mientras que la hipótesis alternativa denota que la varianza de los países excomunistas es mayor. Con esto se logró un nivel P de 0.4, el cual es un nivel muy alto e indica que casi nunca se va a negar la hipótesis nula con un alto nivel de certeza. Esto nos dice básicamente que tanto el sistema capitalista como el sistema comunista lograron sistemas de salud muy homogéneos en sus países. En el segundo lugar, se realizó la prueba de hipótesis que compara la esperanza de vida media para los dos grupos. Para comprobar esta hipótesis se realizó una prueba T. En este caso la hipótesis nula es que la esperanza de vida media es igual para los dos grupos, mientras que la hipótesis alternativa es que la esperanza de vida es mayor en los países capitalistas. La prueba nos arroja un valor P muy cercano al cero, lo cual nos da básicamente evidencias para decir que casi nunca se va a cumplir la hipótesis nula y siempre se va a aceptar la hipótesis alternativa, lo cual se traduce que la esperanza de vida en los países capitalistas es mayor que en los países excomunistas. Esto nos da una conclusión muy acorde a lo expuesto con Acemoglu y Robinson, en donde las instituciones inclusivas proveen de mejores condiciones de vida que las instituciones extractivas. Para finalizar y a modo de conclusiones generales de todo el trabajo, se obtiene lo siguiente. Primero, a nivel macro se puede concluir que los países con mejores índices de felicidad son los que comprenden el grupo de países desarrollados, con un promedio de 7.02 en el índice de felicidad. Segundo, se concluye que la percepción de corrupción es más estable para los países que fueron colonizados, es decir, varía menos entre ellos. También se nota una corrupción mayor y casi homogénea en los países que fueron históricamente sometidos a un trabajo forzado y a un nivel bajo de independencia tanto política como económica.
De la misma manera, se evidencia una relación negativa entre la percepción de corrupción y los índices de felicidad. Tercero, se puede concluir que la libertad para tomar decisiones de la población en países democráticamente plenos es mayor que en países con regímenes autoritarios. Igualmente, podemos afirmar que la libertad para tomar decisiones es más homogénea para el bloque de países con democracias estables que para aquellos con sistemas autoritarios. Y cuarto, se puede llegar a la conclusión que tanto el sistema capitalista como el sistema comunista instauraron sistemas de salud homogéneos en cada bloque específicamente. De la misma forma, se concluye que el sistema capitalista logra un mayor nivel de expectativa de vida, lo que conduce a afirmar que logran mejores sistemas de salud. Enfáticamente se finaliza soportando la teoría institucional de Asimov y Robinson por medio de las diferentes herramientas estadísticas, que afirman que las instituciones extractivas condicionan un nivel inferior en el índice general de felicidad. Gracias.